El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante unos 90 segundos, un poco más de un minuto, pero que pareció una eternidad para quienes lo sintieron con fuerza y lo suficiente para causar un nivel de devastación que no se veía desde 1999, cuando otro movimiento telúrico sacudió el eje cafetero, causando la muerte de más de 1.100 personas. Esta vez el epicentro fue San José del Palmar, en el departamento del Chocó, históricamente abandonado por el Estado y por ende uno de los más pobres, y que también dejó graves afectaciones en departamentos vecinos como el Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia, donde edificaciones enteras se fueron al suelo sepultando a centenares de personas y dejando a miles de damnificados. Algunos de estos lugares en la zona recibieron atención inmediata, mientras que en otros, como en el Chocó precisamente, el acceso se hizo difícil. Tenemos en Colombia normas sobre cómo construir edificios capaces de resistir estos movimientos fuertes y contamos también con organismos de emergencia entrenados para responder. Pero en la práctica, ¿qué tan preparada está realmente Colombia para estos eventos de este tipo? De este interrogante partimos para discutir la situación que hoy vive el país y por ello primero quiero presentar a quienes nos acompañan a revisar este tema. En el estudio se encuentra el coronel Carlos Castrillón, él es jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, BRIAT. Coronel, bienvenido a France 24. Muchas gracias y un saludo especial a toda la audiencia de France 24. Bien, de forma remota, aquí en Bogotá, Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano. Miguel, bienvenido también. Buenas noches y gracias por su invitación. Desde Manizales se encuentra también una de las ciudades más afectadas. Allí está Cristian López, geólogo, máster en Ciencias de la Tierra, experto en gestión de riesgo de desastres e investigador de ciencias ambientales. También le doy la bienvenida. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y en Pereira, otra de las ciudades más golpeadas, está nuestra enviada especial Rosa Pérez Masdeu. Antes de empezar, les recordamos que todos los episodios de France 24 en español no solo los pueden ver en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, sino que también tenemos disponible la versión podcast en las apps Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Bien, vamos primero con nuestra enviada especial Rosa Pérez Masdeu, allí en Pereira, una de las ciudades, como lo decíamos, más golpeadas. Rosa, adelante, usted ha estado allí desde el primer momento de la tragedia. Cuéntenos qué ha podido presenciar. Hola Andrés, buenas noches a todos los invitados y a toda la audiencia. Bien, lo que hemos podido presenciar es que los comentarios sobre el terreno, y quiero insistir que hablo de aquí, de la ciudad de Pereira, porque la situación es distinta en los distintos puntos afectados del país, pues los comentarios sobre el terreno al pie de los escombros son distintos a los que quizás se amplifican en redes sociales. Aquí las personas no hablan tanto de la cuestión política, de si este empalme, o mejor dicho, esta ausencia de empalme entre el presidente Gustavo Petro y el actual presidente Abelardo de la Espriella ha podido afectar de alguna forma a la respuesta que se ha dado a esta emergencia, porque por un lado, aquí, digamos, esta región apoyó al presidente actual, Abelardo de la Espriella, en las elecciones, pero por otra, las preocupaciones que tiene la gente ante un edificio derrumbado pues son las de, en primer lugar, saber si las personas desaparecidas siguen con vida, y cuando hay indicios de que esto puede ser así, lo que hemos podido constatar es que ahí están los efectivos de la fuerza pública desde las primeras horas. Hablamos de profesionales del Ejército, bomberos, policía, la Cruz Roja, que trabajan incansablemente acompañados de decenas de voluntarios. Muchísimos jóvenes, adolescentes, que en palabras pues de un hombre que tenía a su hermano enterrado en un edificio derrumbado, actuaban de forma prácticamente suicida, ¿no? Lanzándose a quitar ruinas con sus propias manos, incluso ante la posibilidad de que un edificio colindante pues también se derrumbara. Por lo tanto, insisto en que aquí en Pereira las personas no tienen grandes reproches a la que ha sido la respuesta de las autoridades. Por supuesto, hay incertidumbre respecto a cómo va a afectar que lleguen ahora equipos internacionales, según lo que ha anunciado el gobierno esta tarde, solamente, eso sí, de países aliados de la nueva administración colombiana, teniendo en cuenta que se está cerrando ya esta ventana de 72 horas en la que es más probable encontrar a supervivientes, ¿no? Sin embargo, para dar
el tiempo ya y la palabra pues a los expertos que hay en el plató. Insisto en que finalmente la solidaridad de los vecinos es lo que ha hecho que la sociedad no colapse, porque lo que hemos visto, aparte de estas situaciones en los derrumbes que mencionaba, es también en los albergues. Están llenos de estudiantes de medicina, de enfermería, que están atendiendo a las primeras necesidades de las personas directamente afectadas. Muchísima gente llevando medicamentos, ropa, comida. Finalmente, y con esto quisiera pues acabar mi intervención pues lanzando una pregunta que realmente me he hecho paseando por aquí, por Pereira, y es que llama la atención cómo edificios dentro del mismo conjunto, en apariencia totalmente simétricos, pues algunos se han mantenido en pie, otros se han visto totalmente derrumbados. También el hecho de que que fuera tan reciente ese terremoto en Venezuela haya podido, digamos, hacer que la gente se tomara más en serio este sismo, ¿no? También quizás las propias autoridades que respondieran más rápido, porque mucha gente nos ha dicho, ¿no?, que tenía en mente este recuerdo. Y finalmente, ¿cómo va a responder el gobierno ahora ante las necesidades de reconstrucción? Mucha gente nos está diciendo que los precios de los alquileres, por ejemplo, van a subir ahora que puede haber una mayor escasez, por lo menos en lo que es aquí el centro de Pereira, y ya sin hablar de otras zonas más remotas, como comentabas, Andrés, como el Chocó, donde la situación todavía es mucho más devastadora. Gracias, Rosa, por este reporte desde Pereira, precisamente de la devastación, de la pronta atención y también de la solidaridad de los ciudadanos. Vamos a profundizar más adelante y quisiera empezar entonces con Miguel Lizarazo a propósito de que trabaja para el Servicio Geológico Colombiano. Miguel, ¿qué tan vulnerable es Colombia a este tipo de terremotos? Hay zonas en las que tiembla todos los días, por ejemplo, aunque en menor medida, por supuesto. Hablemos de la geografía colombiana. Si bien no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, ¿se podría saber dónde va a ocurrir? ¿Cuál es la zona más peligrosa? ¿Hay algún mapa de riesgo, etcétera? Sí, lo primero es diferenciar entre dos conceptos. Uno es la amenaza sísmica y otro es la vulnerabilidad. La amenaza sísmica en Colombia está latente. Colombia está en una zona donde hay una confluencia de placas importante. Tenemos una configuración tectónica que incluye la placa de Nazca hacia el oeste del país. Nosotros estamos parados en este momento sobre la placa suramericana, y hacia el norte tenemos la placa del Caribe, más una serie de estructuras de fallas que tienen ciertas extensiones, que son sistemas de fallas muy largos. Así que en conjunto todas estas estructuras, cuando interactúan entre sí, en el caso de este sismo en particular, la placa de Nazca entra por debajo de la placa suramericana. Eso lo conocemos como una subducción. Comienza a interactuar con esa placa, a friccionarse, a acumular esfuerzos a algunas zonas donde se queda atascada, se comienza a acumular la energía, y en ese momento, cuando ya hay una sobrecarga de la cantidad de tensión, se libera súbitamente, y eso es lo que conocemos como un sismo. En estas configuraciones que hablaba, Colombia es un país con una amenaza sísmica importantísima. Lo que debemos entender es que la vulnerabilidad tiene que ver más bien con cómo construimos y cómo podemos hacer estructuras desde el punto de vista de la ingeniería civil que soporten estas embestidas que, digamos, tiene la naturaleza. Así que son dos conceptos diferentes. En cuanto a la amenaza, no la podemos eliminar. No hay ninguna manera, dijéramos, de eliminar los sismos. Lo que debemos saber y decirle a la ciudadanía es que estamos en un país que tiene esa amenaza, y que por lo tanto como sociedad debemos avanzar en aquello que de alguna u otra manera, digamos, vincula la amenaza sísmica, los estudios que hacemos con los sismos y la ingeniería civil. Es decir, que esa integración entre la ciencia y la ingeniería sea tal que las construcciones se puedan hacer de tal manera que disminuya la vulnerabilidad de estas construcciones. En cuanto a si podemos predecir o no un sismo, si podemos saber dónde va a ocurrir, no lo podemos hacer. No tenemos ningún modelo a nivel del mundo que nos permita saber dónde va a suceder el siguiente sismo, con qué magnitud, cuál va a ser su magnitud, no lo sabemos. Lo que sí tenemos son unos mapas de amenazas. Sabemos dónde tiembla, sabemos dónde podemos tener mayores intensidades cuando se da una sacudida, y es con base en ello justamente
que vamos a las normas sismoresistentes y en ellas es que se integra esta información Sí. sismológica para que podamos construir mejor. Y para finalizar, tenemos básicamente unas, digamos, normas que han venido evolucionando en el país. Las primeras aparecieron en los años 80, posteriormente tuvimos una actualización en los años 90, posteriormente una en el 2010 y estamos próximos también a una nueva actualización, de tal manera que el país ha tratado de venir evolucionando digamos, en esto de mejorar la vulnerabilidad de las edificaciones, pero ciertamente de ese periodo del 80, de los años 80 hacia atrás, hubo una buena cantidad de estructuras que seguramente no se construyeron teniendo en cuenta parámetros sismos resistentes. Y ya vamos a hablar más adelante de eso precisamente. Quiero trasladarle la siguiente pregunta a Cristian, porque también han surgido comparaciones con los últimos terremotos que han surgido en el país. Uno de ellos, el más devastador del siglo pasado, que fue el de Armenia de 1999, que fue incluso menor de 6,2, de magnitud 6,2, aunque con una profundidad también muy menor. ¿Qué determina finalmente la magnitud del daño, Cristian? Muy buenas noches. Bueno, digamos que hay algo muy importante cuando tú mencionas el tema de la magnitud. Digamos que la energía por sí sola de un sismo, ¿cierto? Digamos que el daño no aparece cuando cuando esa energía se libera. Realmente el problema es cuando encontramos una sociedad vulnerable. Entonces ahí digamos que un sismo como el de Armenia pues tiene unas características muy diferentes al que presentamos esta semana, en donde hablamos de profundidades muy diferentes. Hablamos de una profundidad para el sismo de Armenia de 11 kilómetros aproximadamente y ahorita un sismo alrededor de los 100 kilómetros. Digamos que los procesos geológicos que generaron cada uno de los dos eventos son diferentes, aunque genéticamente pues tienen una relación en un contexto, digamos, en el que Colombia, como mencionaba Miguel, pues hay una interacción entre placas tectónicas mayores, fallas geológicas dentro de la placa sudamericana. Entonces, tenemos un país muy diverso geológicamente, donde sabemos que van a haber, seguirán habiendo sismos. Tenemos identificado las fuentes sismogénicas más importantes, caracterizadas en cuanto a su posible magnitud, la aceleración esperada para ciertas zonas, pero digamos que los sismos no matan solamente por la energía que liberan, ¿cierto? El daño aparece, como decía al principio, cuando encuentra una sociedad vulnerable. Entonces ahí es donde lo de las normas sismoresistentes, como ustedes de pronto saben, o inclusive es bueno recordarlo, pues nosotros venimos de una sociedad vulnerable donde sismos como el de Popayán del 83, posteriormente la erupción del Nevado del Ruiz del 85, no había una institucionalidad, un sistema, lo que hoy conocemos como la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Apenas en el 88 se crea lo que, digamos, hoy en día conocemos como Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, pero veníamos de aprender de situaciones muy difíciles para el país, como fue el sismo de Popayán, la actividad del Nevado del Ruiz, etcétera. Entonces, es ahí donde empiezan a hacer todas estas cosas, ¿cierto? Todas estas normas que, como mencionaba también Miguel, han habido unas actualizaciones, ¿cierto? Estamos pendientes de una nueva actualización. Hubo una pequeña, digamos, ajuste en el 2023, pero se queda muy corta. Pero hay algo, ya para terminar ese punto, algo muy importante que quisiera mencionar, y es que las normas sismoresistentes no están hechas para que, digamos, no colapsen, ¿cierto? O que las edificaciones no sufran daños. Es algo no resistente, no significa indestructible. El objetivo fundamental es evitar el colapso y proteger la vida de las personas. Entonces, una edificación puede quedar muy dañada, requerir que sea, digamos, que demolición, pero digamos que haber cumplido con la función que era que las personas sobrevivieran. Y aquí es importante también hacer la aclaración que es sismo resistente y no antisísmica, porque de acuerdo con lo que he conversado con expertos, este término no aplica para este tipo de edificaciones. Coronel, quisiera trasladarle también la siguiente pregunta, y es teniendo en cuenta todo esto que hemos discutido aquí sobre la geología, o más bien la geografía de Colombia y el tema de las edificaciones, y desde su experiencia en la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, ¿podríamos decir que el verdadero problema a la hora de una devastación de estas es con qué se encuentra el terremoto
terremoto cuando llega? Pues digamos, en eso hace un momento hacían una descripción de la génesis, de la evolución de gestión del riesgo de desastres en Colombia. Digamos que este es un tema bastante amplio y hoy ha sido tema de bastante cuestionamiento y debate sobre en qué tan preparados estamos para un evento de estos, o si nuestros organismos de respuesta finalmente están en capacidad de atender una situación de estas. Digamos que aquí hay que partir del primer punto, y lo mencionaban hace un momento. Colombia hoy en día, y a raíz de todos los eventos que han pasado en años anteriores, se ha fortalecido con un sistema hoy robusto, el cual tiene en cabeza de la unidad de gestión del riesgo, el cual es el órgano rector que regula todas las entidades del sistema. En el caso de nosotros hace parte el Ejército Nacional, la Policía Nacional, nuestra Armada Nacional y nuestra Fuerza Aeroespacial, y los organismos de socorro como la Cruz Roja, Defensa Civil y entre otros, los cuales cuentan con equipos entrenados en búsqueda y rescate urbano, los equipos USAR, que son los que en este momento, digamos, están desplegados en los sitios más críticos de esta emergencia que se viene presentando, y son los que están afrontando de primera mano esta situación en esas ciudades donde se encuentran todas estas estructuras colapsadas. Bien, quiero que andemos en algo que mencionaba Miguel al principio, y era el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, el llamado NSR10. Usted lo decía, surgió aproximadamente en los 80, después del terremoto de Popayán. La última actualización fue en 2010. Este es una norma legal obligatoria en Colombia que fija lo que son el diseño, la construcción y la supervisión técnica de las edificaciones, pero realmente está siendo utilizada por las personas, Miguel, para construir, para decidir dónde y cómo construimos nuestras ciudades, nuestros municipios, etcétera. En principio sí. Sin embargo, depende en buena manera, digamos, de la ética, en buena manera de quienes la aplican. La norma está hecha para cumplirla y evidentemente tiene elementos que le permiten a los constructores tomar decisiones acerca de cómo hacer las estructuras. Allí hay situaciones geológicas interesantes, por ejemplo, qué debe suceder en zonas, cómo se debe construir en zonas que tienen ciertos tipos de suelos, cierta profundidad en los suelos, qué debe pasar con ciertas topografías. Así que, en principio, el país a estas alturas debería estar preparado para hacer esas estructuras. Lo que sucede es que, más allá también de esto, dijéramos que el país es muy joven en materia de sismoresistencia. Dijéramos que los sismos, tales como nosotros los conocemos, tenemos una red sismológica nacional que surgió en el año 93, y aprovecho también para decir que ese es uno de los avances del país. El Servicio Geológico Colombiano cuenta con una red sismológica que le permite tener estudio, dijéramos, de sismos alrededor del país y poder integrarlos a estos elementos de amenaza sísmica que posteriormente se convierten en aquellos capítulos de la norma sismorresistente. Así que el país en cierta manera avanza, pero hacer un juicio o no acerca de si se cumple será hecho. De hecho, este sismo nos ayudará a entender con quienes van a hacer las pesquisas acerca de cómo resultaron las estructuras, hacer un análisis de qué sucedió en estas zonas, va a fortalecer de hecho nuestro conocimiento sobre este tema. Y lo que nos resta a nosotros es seguir profundizando también en el análisis científico de qué sucede con la sismicidad, para que esto pueda ser de alguna u otra manera integrado, digamos, en la ingeniería civil. Coronel, ¿cómo está la infraestructura colombiana desde su experiencia? ¿Qué características, por ejemplo, observan en las edificaciones que han colapsado o que sufren más daños cuando ocurren este tipo de eventos? Bueno, digamos que aquí incide mucho el tema del nivel de antigüedad de las construcciones. O sea, nos encontramos estructuras bastante antiguas donde no se aplicaba una norma de sismo resistencia, pero aquí también hay un tema importante y que nos va a dejar la lección aprendida este sismo, y marcará ese 10 de agosto, un antes, un después, para todo el proceso de gestión del riesgo. Nos va a obligar a que se establezcan, se elaboren los mapas de microzonificación
de esas zonas. Por eso hablábamos en ese momento de que hay estructuras que se fueron al piso, otras quedaron, las de, por decirlo, la de al lado, quedó en pie, ¿sí? Entonces empieza la crítica sobre los materiales, no materiales, pero aquí es importante empezar a incluir esa parte de la microzonificación que nos va a permitir determinar cuáles son los sitios finalmente en los que se puede construir, en los que ya no se debe construir y en cuáles se debe aplicar la norma estandarizada, la que se tiene actualmente. En ese sentido, ¿qué preocupa más hoy en el país? ¿Los edificios nuevos o que cumplan con este tipo de normas o este tipo de edificaciones construidas antes de esta normativa? Pues ese es un tema, y lo mencionaba el compañero hace un momento, es un tema bastante ético en cuanto al tema de construcción, o qué tan se está la calidad de los materiales o de que se esté cumpliendo con la norma. Vuelvo y le repito, encontramos edificaciones bastante antiguas que no se fueron al piso y otro tipo de edificaciones que bastante nuevas, pero por el contrario colapsaron. Entonces, Bien, ahora, Miguel, quisiera preguntarle a usted si se está cumpliendo a cabalidad esta cuestión, porque hay muchas personas que hoy se están preguntando si sus edificios tienen este tipo o están construidos bajo este tipo de normativa. Entonces, ¿quién vigila esto y a dónde debo acudir, a dónde debo mirar si mi edificio, por ejemplo, está construido bajo la ley de sismoresistencia? Bueno, para esto hay una sociedad que se dedica a esto en términos ingenieriles. La Sociedad de Geotecnia Colombiana, por ejemplo, tiene ingenieros especializados que son, por un lado, los que hacen la norma, los que tratan de llevar, digamos, esta información sismológica a hacer las normas. Y por el otro lado está que los constructores tienen en cuenta muchos aspectos, entre ellos, por ejemplo, cuál es la altura del edificio que quiero diseñar, dónde lo voy a diseñar. No es lo mismo hacer un edificio, por ejemplo, que quede en una zona que tiene un relleno sedimentario muy profundo. No es lo mismo diseñar una edificación de un solo piso o dos pisos, y no es lo mismo hacerlo en cualquier lugar. Hay unos mapas de amenaza que pues de alguna u otra manera le dan indicaciones a los ingenieros para hacerlo. ¿Quién los vigila? Seguramente, como digo, aquí hay una parte muy ética, porque, digamos, si se pide hacer, por ejemplo, un análisis de suelos, ese análisis de suelos, pues, tiene que llevar consigo a ciertos profesionales que lo hagan, y aquí partimos de la buena fe. Y si hubiera, digamos, en términos ingenieriles, algo así como una entidad que pudiera monitorear cómo se están haciendo cada uno de los edificios, eso sería una gran ganancia para el país en términos de la sismoresistencia, y poder de alguna u otra manera garantizar que los materiales que se están haciendo, que las estructuras y el diseño también sean aptos para ello. Sin embargo, entra en una buena especie, digamos, de características morales y éticas, que estas normas se apliquen. Digamos, nosotros como Estado hacemos, digamos, lo que está dentro de nuestras manos para llevar los datos sismológicos, convertirlos en mapas de amenaza sísmica, en datos relevantes para la construcción, pero en el otro mundo donde se está construyendo necesitamos que ello sea aplicable. Bien, ahora, Cristian, hemos visto y es de reconocer, por ejemplo, también la prontitud con la que se activaron los servicios de emergencia de las principales ciudades del país, y también reconocer la solidaridad de las personas. Por ejemplo, lo vimos en imágenes cómo llegaban hasta el sitio con sus guantes, con sus gafas, con sus cascos, recogiendo los escombros con sus propias manos, y se criticó mucho también que en un principio no estuvieran personal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, esto a falta de una directiva debido a que no hubo un empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. ¿Se perdió tiempo valioso allí, Cristian? Bueno, yo pienso que siempre van a haber cosas por mejorar, pero digamos Colombia tiene una política y unos procedimientos para este tipo de situaciones. Digamos que el empalme como tal, no siendo muy importante, es más importante mantener las personas con trayectoria, con experiencia, que puedan tener la capacidad de respuesta, digamos, inmediata para, digamos, organizar, ¿cierto? Porque lo primero es organizar. Digamos, recordemos que todo este tipo de organizaciones, como las que mencionaba el coronel,
y entre nosotros en Colombia pues tenemos ya más de 20 equipos certificados. Nace de una red a nivel mundial que se llama INSARAC, que inclusive nace por un tema de desorganización, por un sismo, del sismo de México y un sismo en Armenia, en donde llegaron muchas personas, pero algo tan simple como que todos hablaban un idioma diferente. Entonces el tema de la organización, el tema de la gestión del riesgo, es precisamente una organización previa para poder, digamos, ayudar. En este momento en terreno hay cientos de héroes o miles de héroes que están ayudando con lo que pueden, y eso es muy valioso. Pero esa organización previa en cuanto a los equipos, digamos que a veces puede inclusive ayudar más, ¿cierto? A través de una organización mucho más sólida, ¿cierto? Normalmente eso nace por la necesidad de las personas de poder ayudar, del mismo dolor, entonces es muy valioso, pero en últimas sí es muy importante la organización previa, estos equipos que están previamente entrenados, con las capacidades, con los procedimientos para salvar las vidas. Entonces sí hay que tener en cuenta que antes de cualquier respuesta hay una organización previa, ¿cierto? Que permite que los resultados sean lo mejor posible. Ahora, coronel, quiero volver con usted porque en un momento también se cuestionó que lo que se daba a entender como una falta de respuesta por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella a estas ofertas internacionales de ayuda. Y había, por ejemplo, dicho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que el gobierno de Colombia le comunicó que no requería personal. ¿Estamos realmente en las condiciones de decir no a una ayuda internacional? Bueno, aquí el tema no se debe centrar en si decir sí o no. Digamos que desde el primer momento en el que sucedió el sismo, se activó el puesto de mando unificado a nivel nacional y se tomaron las determinaciones. O sea, no puede haber un miembro de la unidad nacional en cada municipio porque no es predecible dónde va a ocurrir una tragedia. Finalmente, hay unos niveles de organización a nivel municipal, departamental y ya del orden nacional. Precisamente en esos niveles hay una respuesta básica, inmediata, que es la que brinda las autoridades locales en las primeras horas de la emergencia. Cuando sucede este sismo en el día lunes, desde el PMU Nacional se empezaron a distribuir los recursos. Cuando hablamos de recursos, los equipos de respuesta especializados, los equipos user, donde se reportaron la mayor cantidad de novedades. Entonces no podemos a esto incluirle, desde mi punto de vista, un tema de carácter político, porque es que aquí estamos hablando de salvar vidas. Ahora, el tema con los niveles, el nivel de respuesta de la emergencia no determina qué cantidad de rescatistas tengas, porque nunca vamos a tener cuál va a ser el nivel de la magnitud de la emergencia que vamos a presentar. Puedes tener los mejores rescatistas, los más capacitados o todos los equipos que en un ejercicio uno pretenda y crea que sean los que debo tener. Pero pues el nivel de la magnitud de la emergencia puede hacer que colapse. Aquí lo que realmente interesa es la rapidez con la que se reaccione, la organización con la que se distribuyan esos recursos y el nivel de movilidad, de la capacidad de respuesta que tenga para ponerlos en el sitio adecuado. Porque, como le repito, las primeras horas son las que cuentan para salvar vidas. Ahora, en esta movilidad tenemos la capacidad simultánea, el Estado tiene la capacidad simultánea de atender varios frentes cuando ocurren estos episodios. ¿Cómo se preparan estas brigadas también? Bueno, estos equipos de búsqueda y rescate urbano vienen normatizados por la INSARAC, son normas de carácter internacional, lo cual permite que los equipos hablemos el mismo idioma en cuanto a los procedimientos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué deben ser certificados? Todos los equipos de búsqueda y rescate debemos regirnos a esas normas y cumplir los protocolos.
Por eso es que dentro de los procedimientos, y hace en varios videos, redes sociales, podíamos observar cómo la gente se desesperaba por ayudar. Pero pues en ese momento es tratar de, con estas personas que quieren ayudar, mantener la calma, pasarlos a un siguiente cordón de seguridad para que los rescatistas puedan realizar su labor. Algo muy práctico que se volvió muy viral hoy, las señales que se utilizan, la marcación que de INSARAC se utiliza para donde hay un cuerpo sin vida, se encuentra posibles indicios de una persona sin vida. Dentro de los procedimientos que se establecen, lo primero que hace un equipo de búsqueda y rescate es la búsqueda, posteriormente la localización, la estabilización y la extracción de esa persona o de esa persona con vida o ese cuerpo que se encuentra ahí. Para todo esto, pues se establecen unos procedimientos que se deben seguir. No todos conocemos ni estamos obligados a conocerlo, no todos somos rescatistas, pero sí debemos apoyar esa labor que están realizando estos cuerpos de socorro en ese preciso instante. Bien, ahora Miguel, hoy se vuelve a poner sobre la mesa un modelo como el FORE, que fue el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero tras el terremoto de 1999 en esa región. Es algo ya que se conoce, pero de otro lado surgen propuestas como la de la gobernadora del departamento del Chocó sobre crear un banco de materiales para la reconstrucción de viviendas. ¿Debería Colombia plantearse esta necesidad ante lo ocurrido? Lo que aprendimos del sismo de Armenia, de alguna u otra manera tiene que ser trasladado también a este sismo, y también lo que ha aprendido el mundo acerca de cómo hacer la reconstrucción, digamos, de un lugar en específico. Entonces, en estos casos, diéramos desde la ciencia, lo que se debe aportar es básicamente hacer una microzonificación muy, muy rápida, muy bien hecha, de esos lugares donde se presentaron, los lugares donde están las mayores afectaciones del evento, y rápidamente llevar esta información para que la construcción se deba hacer de la mejor manera. En cuanto a los materiales, como decía anteriormente, eso va a entrarse a determinar de buena manera también con las pesquisas que hagan los ingenieros estructurales cuando visiten estas estructuras, para entender qué puede fallar, qué fue lo que falló, en qué podemos mejorar. Hay una buena cantidad, dijéramos, de enseñanzas que deja el evento en cuanto a los materiales que se deben usar, qué tipo de estructuras se deben hacer, cuántos pisos deberían tener las estructuras que se deberían hacer. Así que en ese sentido, diéramos, antes de tener algo así como un banco de materiales o algo de ese estilo, lo que nos enseñan los sismos es que cada sismo tiene, diéramos, unas repercusiones especiales en el lugar donde existe la sacudida. No es lo mismo comparar, por ejemplo, Pereira que con Cali. Muy probablemente haya elementos diferenciadores en el efecto del sitio, es decir, cómo se comportan las ondas sísmicas cuando llegan a la superficie e interactúan, dijéramos, con los suelos. Así que cada lugar nos va a brindar, diéramos, una enseñanza. Así que no se trata de homogenizar la construcción alrededor de voy a utilizar X o Y material, sino se trata de entender cómo se comportan los suelos, cuando tenemos una intensidad muy alta de un evento, y con base en ello hacer las mejores construcciones donde tengamos, digamos, las mayores afectaciones. Quiero seguir hablando de prevención y ahora le voy a trasladar la pregunta a Cristian. Hace 2 días se me consultó, por ejemplo, de un canal en Argentina sobre si en Colombia teníamos un sistema unificado a nivel estatal sobre lo que es alertas masivas de terremotos, y hasta este momento yo, por ejemplo, no había caído en cuenta que no lo había y que muchos acudimos, de hecho, a aplicaciones móviles y al sistema que tiene Android para avisarnos que va a haber un terremoto. ¿Es necesario hacer esto y qué tan difícil es tener algo así en Colombia? Bueno, digamos que ahí no es tanto lo difícil. Colombia tendría las capacidades y se han hecho pruebas, pero digamos que digamos que hay que entender que los sistemas de alerta temprana, digamos llamado temprano, digamos que se utilizan, pues digamos, a través de esas ondas de comunicación que viajan, digamos, más rápido que algunas, digamos, que las ondas sísmicas, que puedan ser más destructivas. Ahora, eso no es que con esa información podamos necesariamente evacuar, no. Esos segundos realmente sirven es para tomar algunas decisiones.
como por ejemplo en algunas ciudades detener trenes, ¿cierto? O metros, cerrar válvulas de gas, detener ascensores, inclusive, por ejemplo, suspender procesos industriales grandes que puedan generar daños posteriores, incendios y demás, alertar hospitales. Entonces esos segundos son valiosos en ese sentido. Realmente, como mencionaba al principio, no hay ni en ninguna parte del mundo sistemas que permitan predecir un evento sísmico. Simplemente se da dependiendo de la, digamos, de la localización, de la fuente del sismo, con respecto a ciertas poblaciones que sean alejadas, pueden tener unos segundos de anticipación. Sí. Pero también esos sistemas pueden tener falsos positivos, ¿cierto? Porque lo que hace es sentir el celular que se mueve en muchos lugares en un mismo momento y eso lo toma como si fuese un sismo. Entonces hay que entender cómo funciona el algoritmo y aparte para qué serviría, ¿cierto? Que sería para esos que mencioné anteriormente. Claro. Bien, ya nos quedan solamente 2 minutos para terminar este análisis. Coronel, quisiera preguntarle también, en términos de evacuación, Colombia siempre nos han educado sobre cómo actuar cuando ocurren este tipo de eventos, pero una cosa es un simulacro y otra cosa es cuando realmente la tierra se mueve muy fuerte. Entonces, reiterémosle a la gente, por favor, qué hacer, cómo actuar, cuándo evacuar en un episodio de estos, por favor. Bueno, digamos que en este nosotros nos entrenamos cada año. Colombia hace el 4 de octubre hace su simulacro nacional. Sagradamente. Sí. Sagradamente lo hacemos, pero en esos simulacros uno evidencia que todos lo tomamos digámoslo de cierta forma, en un juego. Creo que esta es de las mejores lecciones aprendidas que nos deja. No es un buen momento para poder tomar muy en serio la situación actual por la cual estamos pasando. Tenemos el caso, nos enseñan que debemos buscar el triángulo de la vida, ¿sí? La mayoría de cuerpos que uno encuentra en estas estructuras colapsadas se encuentran en las escaleras, en los ascensores, porque toda la gente, la primera reacción que utilizamos es buscar la salida, la escalera, el ascensor para eso. Mantener la calma, ubicar un área segura dentro de nuestra vivienda, las mesas, debajo de unas mesas, sitios que nos puedan proteger de la caída de objetos. Bien, quisiera trasladarle la última pregunta a Miguel, ya para terminar el análisis, nos quedan 30 segundos. Si mañana ocurriera un terremoto de magnitud superior, ¿cuáles son estos puntos débiles que deberíamos corregir? Por ejemplo, ¿a qué deberíamos prestarle atención? Es bastante difícil la pregunta porque, dijéramos, el Estado en este momento está concentrado en la superación de este sismo. Si existiera uno mañana, muy probablemente el Estado tendría problemas muy grandes para resolver. Lo que podemos decir desde el punto de vista de la amenaza sísmica es que no conocemos ni el momento, ni la hora, ni la magnitud del siguiente sismo, pero sí estamos en una zona donde pueden suceder sismos. Tenemos históricamente sismos bastante grandes. Recordar que desde que surgió la Red Sismológica Nacional en el año 1993, es decir, hace 33 años, sí, este es el evento con mayor magnitud que hemos tenido y no son extraños estos sismos para Colombia. Tenemos el evento de 1906 que tuvo una magnitud de 8.8 en la frontera con el Ecuador. Después, en los años 70 también tuvimos un evento grande. Así que Colombia es un lugar con una amenaza sísmica importante y eso es lo que debemos resaltar. Y como país, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de las instituciones, debemos cada vez estar más preparados para una situación de estas. Bien, Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia, del Servicio Geológico Colombiano. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. También a Carlos Castrillón, al coronel Carlos Castrillón, jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la BRIAD. Gracias por su colaboración aquí en France 24. Muchas gracias por la invitación. Y desde Manizales también gracias a Cristian López, experto en gestión del riesgo de desastres e investigador en ciencias ambientales. También nuevamente el agradecimiento. A ustedes muchas gracias y a todos los que nos acompañaron. Y a ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Como jefe de edición estuvo Laura Garzón y Janet Bustamante y en la producción de invitados Melissa San Miguel. Es todo por el momento. Quédense con nosotros. Muchas gracias.